Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas, yo diría que más transformadoras de la historia moderna. Hablamos, claro, del ideal republicano. A ver, pensemos en algo que hacemos casi de forma automática: votar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en eso? Porque, ojo, esto no es algo que haya existido desde siempre, para nada. De hecho, es el resultado de un viaje histórico, un viaje larguísimo y muchas veces bastante turbulento. Pues bien, la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a un conjunto de ideas tan pero tan potentes que literalmente hicieron temblar los cimientos del poder, dieron forma al mundo político que hoy conocemos. Así que bueno, empecemos este viaje. Ok, primero lo primero. Para entender de verdad la magnitud de esta revolución de ideas, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a un mundo que estaba organizado de una forma, bueno, radicalmente diferente a la nuestra. A ver, imagínense por un momento un mundo donde el poder no estaba en la gente, sino en una sola persona. Un rey, una reina, daba igual. Un mundo donde tu destino estaba sellado desde el día que nacías y donde un grupito muy pequeño de privilegiados tomaba absolutamente todas las decisiones. Bueno, ese era el famoso antiguo régimen, el sistema que dominó el panorama por siglos y siglos. Pero ya sabemos cómo es la historia. Todo sistema, por más fuerte que parezca, puede ser desafiado. Y a veces, todo lo que se necesita es una idea. La idea que lo cambió todo nació justo en un momento de una efervescencia intelectual increíble. Nos vamos al siglo XVIII. De repente, un montón de pensadores y filósofos empezaron a cuestionarlo todo, absolutamente todo. Este movimiento, que conocemos como la Ilustración, no se quedó solo en proponer nuevas formas de ver la ciencia o el arte. No, fue mucho más allá. Se atrevió a imaginar una forma completamente distinta de gobernar. ¿Y saben dónde encontraron la inspiración? Curiosamente, mirando hacia el pasado. Para estos pensadores, la antigua Atenas, la República Romana, eran como un modelo idealizado. Veían ahí un ejemplo de participación, de gobierno ciudadano. Y dijeron, oigan, ¿y si revivimos eso? ¿Y si lo adaptamos a nuestro tiempo? Entonces, ¿en qué consistía exactamente este nuevo plan? Porque no era solo una idea bonita y ya. No. Era un conjunto de principios súper claros, súper definidos. Y aquí está, digamos, el corazón del asunto. La esencia de la idea republicana. A ver, en vez de un poder concentrado en una sola persona, propusieron dividirlo, el famoso poder ejecutivo, legislativo y judicial. En lugar de un rey para toda la vida, plantearon que los gobernantes debían cambiar la alternancia en el poder. Y lo más revolucionario de todo, dijeron que todos, sin importar su cuna, debían ser iguales ante la ley. Y que el poder final, la soberanía, era del pueblo. ¿Y cómo participaba el pueblo? A través del voto. Hay una frase del barón de Montesquieu que lo resume todo de una forma brillante. Él dijo, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Fíjense qué genialidad. La idea no era deshacerse del poder, sino controlarlo. Crear un sistema de frenos y contrapesos para que nadie pudiera abusar y así proteger la libertad de la gente. Simple, pero qué idea tan poderosa. Y esto nos lleva al concepto que es quizás la piedra angular de todo, la soberanía popular. ¿Qué significa esto? Pues que la autoridad de un gobierno ya no venía de un derecho divino o de la sangre, sino del consentimiento de la gente, del pueblo. El pueblo pasaba a ser la fuente última de todo el poder político. Hoy nos parece obvio, ¿no? Pero en ese momento fue una bomba, algo absolutamente revolucionario. Claro, era de esperarse. Proponer un cambio pero tan radical no iba a ser un paseo por el parque. Estas nuevas ideas iban directo a chocar de frente con el viejo orden mundial. Por supuesto, las monarquías, la aristocracia, todo el que tenía poder y privilegios no iba a decir, sí, claro, tomen todo. Para nada. Vieron estas ideas republicanas como lo que eran, una amenaza directa a su forma de vida, y lógicamente se opusieron con uñas y dientes. Y es que el poder no se rinde así como así. El cambio tuvo que venir desde abajo. La gente, que ya estaba empapada de estas nuevas ideas, empezó a reunirse, a organizarse, a exigir sus derechos. Y esta imagen de la Asamblea de los Estados Generales en Francia, captura justo ese momento. Es la olla a presión a punto de estallar. Y la explosión, pues, llegó. El ideal republicano no se ganó en salones de debate, se ganó en las calles, en las plazas, en los campos de batalla. Las grandes revoluciones como la estadounidense o la francesa fueron el fuego en el que estas ideas se convirtieron en naciones de verdad. Bueno, y después de toda esa era de revoluciones, ¿qué pasó con esta idea?
¿Simplemente se quedó ahí? ¿Cómo sobrevivió? Y sobre todo, ¿cómo se adaptó al mundo moderno? Vamos a ver cómo se fue construyendo ese legado. Lo que había empezado como un conjunto de ideales, un sueño si se quiere, poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en una teoría política mucho más concreta, el republicanismo, con mayúscula. Y esta teoría se expandió como pólvora, convirtiéndose en el modelo a seguir para las nuevas naciones en América y para transformar las viejas monarquías en Europa. Y ojo, que la idea no se quedó congelada en el tiempo, sigue evolucionando. Como dice el politólogo Stuart White, hoy en día el republicanismo es mucho más que solo ir a votar. Se trata de un compromiso activo. Implica deliberar, participar, discutir y trabajar juntos para buscar el bien común, no solo lo que nos conviene a cada uno individualmente. Y aquí llegamos a un punto que es clave. El académico Antonio Viñao nos recuerda algo fundamental. Para que todo este sistema funcione, para que esa participación y esa deliberación de las que hablamos sirvan de algo, se necesita una pieza más, una ciudadanía educada. Es que una república simplemente no puede funcionar si la gente es apática o no está informada. La educación, sobre todo la educación cívica, es como el combustible que mantiene andando el motor republicano. Y con esta idea cerramos, porque la historia del ideal republicano no es solo un cuento del pasado, para nada. Es una pregunta que sigue muy vigente hoy. Si todo este sistema que heredamos depende de que la gente esté educada, de que participe, de que se comprometa, entonces la pregunta final es inevitable, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel hoy en día para mantener viva esa idea que literalmente cambió el mundo? Una pregunta para reflexionar.